Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Aquí estamos, bien, gracias por el apañe, lo necesitamos. Estamos en una nueva edición de Descabelladas con una ausencia importante. Yasna Levin no nos puede acompañar hoy por razones de salud, así que lo primero es lo primero, mandarle un fuerte abrazo y los deseos de una pronta recuperación. También, antes de contarles lo que vamos a tratar hoy, queremos con Mirna expresar nuestras condolencias a las familias de los 6 mineros que perdieron la vida en un trágico accidente. Se está investigando las causas y si hay alguna responsabilidad que hacer valer, habrá que hacerla valer, pero ahora lo importante es acompañar a esas familias que perdieron a jóvenes trabajadores, todos jóvenes, todos, la mayoría de ellos padres. El presidente ha decretado duelo nacional y va a acompañar en uno de los funerales, así que ha sido una semana triste, muy triste. Para todos los chilenos y chilenas. Creo que desde el rescate de los 33 mineros uno tiene la fantasía de que todos los accidentes se puede rescatar a la gente. Y en realidad la mayoría de las veces no es así. ¿Tú has estado en una mina? Sí. ¿En el fondo? Bajé a Lota, sí. ¿Ya? ¿Pero cuando estaba operativa o después ya...? Cuando estaba en la discusión de si le iban a cerrar. Correcto. Todavía no. O sea, todavía estaba operativa. Todavía estaba operativa. Mira, qué sensación, ¿o no? Sí. Y bueno, a las mujeres te bajaban así como... Claro, hasta por ahí nomás, hasta por ahí nomás porque tenían el mito de que las mujeres traían mala suerte. Claro. Y es un trabajo súper arriesgado. Es súper arriesgado. Hay que decir que la minera del Teniente no son las condiciones de Lota, que es un mineral súper sofisticado, pero a mucha profundidad. Estaban a 500 metros de profundidad. Sí, y tú sabes, perdona, para dejar una cosa que hablábamos hoy día con un entrevistado a propósito de por qué el país está estancado en su crecimiento económico, etcétera. Entre otras razones, fíjate, hay un tema con la minería, porque... Precisamente me decía, ¿tú sabes por qué cada vez más profundo, más profundo, más profundo? Imagínate, ellos estaban, ¿cuánto? 400, a 500 metros. A 500 metros. Porque lo que se llama la ley del mineral la ha ido calidad. Perdiendo. Entonces tienes que empezar a escarbar para seguir buscando más abajo. Una de las razones, fíjate, me pareció interesante. Sí, ahora no, yo creo que no es razón del crecimiento, sino que simplemente es un recurso finito. No, lo hemos sabido siempre, pero claro, nos olvidamos de que el cobre se acaba. No es un recurso que se renueva ni se repone. Pero bueno, nuestras condolencias con sus familias. También tenemos que Yasna, mental, check mental. Para que no se te olvide. Duelo. Sin duda. Y también les quiero contar, porque hay un tema colectivo detrás de esto, que hoy, a esta hora que estamos grabando el programa, hace 10 años, yo estaba recién teniendo a mi segundo hijo. Así que está de cumpleaños él. Ay, pero muchas felicidades. Muchas gracias. Y está hoy de cumpleaños yo como madre, una década atrás. Y entonces eso me lleva a pensar en las dificultades, porque son las dificultades cotidianas, mientras aquí estamos hablando de política y todo. Por detrás en mi cabeza estoy organizando el cumpleaños y los invitados y la escuela y tantas pequeñas cosas con las que tenemos que lidiar las madres. Esas otras mujeres que se quedan a veces en las casas de nosotras para que haya mujeres que puedan salir. Las madres de niños con neurodivergencia, con diversidad sexual, que todos
todo le agrega una dificultad. La vida se ha hecho tan difícil que no puedo sino pensar en todas esas congéneres que compartimos estos desafíos de estar en lo público y a la vez manejar la maternidad. Déjame solamente, me subo por el chorro, como se dice en buen chileno, solo para contarte que ayer estuve con una mujer que tiene una tiendita donde vende distintas cositas y me contaba cómo ella salía adelante con 4 hijos cuyos padres ninguno se pone con la pensión. Con eso te digo todo. Claro. 3 primeros, papá desaparecido en acción, el segundo no tiene un peso y ella sola saliendo adelante con sus 4 hijos. Creo yo que es una realidad que se repite mucho en este país. Y por esas mujeres yo creo que también siento un especial afecto y mi abrazo y mi solidaridad, porque por Dios que es difícil la vida. Es difícil y aunque a veces está la suerte de que pagan la pensión, de todas maneras la mayor responsabilidad recae en las mujeres que están constantemente vigiladas, que nunca más dormiste una siesta pata suelta, pero nunca más te relajaste. Que yo le dijera a mis hijos, sabes que no tengo plata porque no tengo pega. O sea, te puedes imaginar, pero hay hombres que se lo permiten. Oye, no tengo cómo pagar. No tengo pega nomás, listo, fin. Tremendo. Bueno. Así que bueno, abrazos chiquillas, aguanten, que ahí estamos. Exactamente. Ahí la llevamos. Y ahora sí, vamos a contarles los temas que tenemos preparados para hoy. Poderes fácticos y populismo dominan las campañas de la derecha. Vamos a hacer un repaso de lo que está pasando tanto en las campañas de la derecha como en las de la centroizquierda, donde hemos puesto como tema Jara y las tensiones de la lista única. También vamos a hablar en el ámbito internacional de las aspiraciones de perpetuarse en el poder de Nayib Bukele, al estilo Chávez, tan criticado por ese sector, pero bueno. Y Benjamín Netanyahu, que a pesar de todo el clamor internacional por lo que está ocurriendo en Gaza, anuncia su intención de avanzar hacia una ofensiva militar definitiva y ocupar completamente la franja de Gaza. Y como entrevistada tendremos hoy a Rosana Castiglioni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, doctora en Ciencia Política, socióloga y editora de la revista Journal of Politics in Latinoamérica, con quien hablaremos de todas estas temáticas. Tenemos pero de sobra. Tenemos material. de sobra. Así que bueno. Oye, han pasado hartas cosas, querida. ¿Por dónde quieres partir? Partimos por Matei. Partamos por Matei, la derecha. Ya. Y bueno, sí, los poderes fácticos. Lo último, la incorporación de Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. También Juan Antonio Coloma, uno de los últimos coroneles de la UDI, que se incorporan a su comando. Una carta en el Mercurio donde ella... Como hemos envejecido, porque en nuestros tiempos Coloma era el más chiquitito de los coroneles. Pero ahora es un coronel ancianito. Oye, y la carta del Mercurio, que se la dirige a Sebastián Edwards, no a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, donde ella en el fondo se disculpa por esta opinión que dio cuando dijo que las muertes después del golpe habían sido inevitables, ¿no? Ella dijo que nada más lejos de lo que quiso decir. Pero ¿por qué relevo estos dos puntos, Ale? Porque por un lado estamos hablando de incorporar a una persona que, más allá que hoy día no esté en la primera línea del empresariado, es un empresario que fue además el dirigente de una organización gremial como es la CPC. Eso por un lado. Pero en segundo término, esta carta dirigida a un economista que, más allá de que es muy importante como economista y muy interesante su mirada, no deja de ser un gesto a la élite. O sea, la pregunta, y te lo digo porque uno se pregunta si estas dos acciones le van a generar un cambio o un giro, le van a permitir un giro en una campaña que no ha logrado encontrar su relato. Que tú sientes que vamos para allá, vamos para acá, ahora nos vamos a Alemania para sintonizar con la derecha alemana. Me parece fantástico, la derecha alemana es una derecha democrática, por supuesto una derecha liberal. Pero la pregunta es si todo eso le sirve a Evelyn Matei después
de una semana además en que tuvo que bajar su querella y que todos sabemos, los que estamos de este lado del mesón, que reporteamos, sabemos que esa bajada no es que la haya querido Evelyn Matei y no es solamente porque se le iban a descolgar los diputados y senadores y qué sé yo que van a la reelección. Es fundamentalmente por el peso de los poderes fácticos. Una palabra acuñada por ahí por los 90. Por Andrés Alamán. A Andrés Alamán, un histórico militante de Renovación Nacional. Estos poderes tras la sombra, que en realidad no están tan tras la sombra. Hoy día representados y con esto termino, el empresario Nicolás Ibáñez, ex dueño de DIS, que dijo, mira, si la cuestión es bien simple, lista única o no hay plata. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, dijo en chileno lo que la carta había dicho. Una carta al Mercurio de muchos empresarios había dicho de manera mucho más sutil. A mí me quiero centrar en ese fenómeno de el desenfado con que los poderes fácticos ahora se han puesto en primera línea, incluso integrando el comando de campaña a través de Juan Sutil. Porque uno de los principios básicos de la democracia o como de las democracias liberales, porque ahora hay que hacer las distinciones. Y liberales. Y liberales. Y liberales. De la democracia liberal es que el principio, la convicción o el acto de fe que hacemos todos los ciudadanos y ciudadanas es que cada persona un voto. Claro. Hay un lugar supuestamente que es la política y las decisiones políticas que se toman en democracia donde todos valemos lo mismo. Una persona que no tiene dinero, una persona que no tiene educación, con un gran empresario, todos valemos lo mismo respecto a las decisiones que se toman en el ámbito público. Y si bien es legítimo que haya entidades, grupos que hagan valer sus intereses particulares, los empresarios los suyos, los trabajadores los propios, se supone que en términos democráticos no es lícito este matrimonio que se ha ido manifestando cada vez más, no solamente en Chile, sino que en el mundo, entre el gran poder económico y la política. Si los políticos son comprados por el poder económico, no existe la democracia. Eso tiene otro nombre, se llama plutocracia. Es el gobierno del dinero, en que la capacidad económica en realidad determina las decisiones que se toman en el Congreso. Y cuando el poder económico está desembosadamente influenciando la política diciendo se tienen que comportar de esta manera o no les vamos a financiar la campaña, uno puede leer entre líneas que si se comportan como ellos quieren, se financian las campañas y por lo tanto esos parlamentarios, ¿qué libertad de pensamiento tienen? Lo hemos visto en tantos proyectos de ley donde el poder económico se ha colado de manera brutal, escribiendo los artículos y las leyes que se han dictado, y la ley de pesca se tuvo que revertir precisamente por eso, y ahora a nadie le causa ni siquiera se les arruga un ojo apareciendo públicamente tomando posición por determinados candidatos. O sea, ese es ¿qué contrapeso pueden tener los trabajadores, las personas sin poder mediático, sin poder económico, para hacer valer sus intereses en una democracia diseñada de esa manera? Pero te llama la atención porque, mira, una de las cosas que más llama la atención de quienes vienen fundamentalmente de países que son más desarrollados, que les cuesta comprender este empresariado que supuestamente es heterogéneo, porque cada vez que uno lo plantea esto te dicen, oye, no, o sea, esto es súper heterogéneo, si los empresarios son súper pragmáticos, si los empresarios no están viendo el color político, están viendo quién va a promover sus intereses para efectos de generar inversión y certeza jurídica, y todo eso, ok, pero no es 100% así. El empresariado chileno o los grandes empresarios, para dejarlo más claro, son profundamente ideológicos y profundamente de derecha. Tienen una visión muy ligada a ese mundo. Mira, yo me acuerdo cuando el tío Wong, Chris Bannister, llegó a Chile, y te acuerdas que dio varias entrevistas, porque además después le coincide con el estallido social. Y él decía que él ha estado en 11 países del mundo y que nunca había visto esto. Ha trabajado en distintos lugares. Nunca había visto un grupo, digamos, tan endogámico. ¿Te fijas o no? Y eso es tan propio de acá que llama la atención desde afuera. A nosotros estamos tan acostumbrados, no nos imaginamos un empresario tipo Juan Sutil apoyando abiertamente a la candidata Jara, pues sería como el mundo al revés. Pero eso sí podría ocurrir en países como incluso Estados Unidos.
En Estados Unidos hay empresarios para todos los gustos y en todos los países, pero siempre existe esta tensión y se establecen muros, por ejemplo, límite al financiamiento de las campañas, límite a la participación política de los empresarios en términos de conglomerados. O sea, si tú quieres aportar, por ejemplo, que también se han hecho modificaciones en Chile, porque hasta hace poco era la cueca en pelota, pero se supone que si tú quieres aportar una campaña tienes que aportar en términos individuales y hasta ciertos límites, porque se trata de precaver que pase esto. Claro. Pero cuando ya los límites, esas barreras no se borran por el simple hecho de que los empresarios están participando directamente en política e instruyendo a los candidatos de qué manera tienen que comportarse, entonces la evidencia está ahí, a la vista, y es tan evidente que no se ve, que nadie repara en ello. Y tan evidente es que hoy día gran parte de esos mismos empresarios están naturalmente por debajo, no lo van a decir abiertamente, apostando por Kast. Obviamente que ellos quieren una lista unitaria porque entienden que un gobierno de Kast para que pueda ser exitoso, tiene que tener mayorías en el Congreso. Si no, le va a pasar lo que le ha pasado a este gobierno, que no ha tenido mayorías en ninguna de las dos cámaras y por lo tanto cada proyecto de ley es un dolor de cabeza y es chocar contra la pared. Entonces, por supuesto que el corazón, tal como decía Cristian Monkeberg, ex ministro de los gobiernos de Piñera, diputado, en fin, de Renovación Nacional, él decía, el corazón de todo esto está en la elección parlamentaria. Y eso, perfecto, también lo entiende así la centroizquierda. Pero otra cosa es que tú amenaces con el billete a lo patrón de fondo, como lo hace Nicolás Ibáñez. El mismo Nicolás Ibáñez, no nos olvidemos, tú trabajabas en La Nación. Claro, tienes que contar esa historia, porque se olvida. Nicolás Ibáñez fue denunciado por violencia intrafamiliar por su ex esposa. Y esta investigación que le hizo nuestra colega Marcela Ramos, ella encontró las evidencias, la denuncia, etcétera. Se hizo un reportaje en La Nación Domingo y para evitar que el mundo leyera La Nación Domingo, Nicolás Ibáñez mandó a comprar todas las ediciones, claro, todos los ejemplares de La Nación. ¿Esto cuándo fue más o menos? Eso fue 2004. Ya, todavía no había internet como lo tenemos, claro, hoy día. Hoy día sería imposible. Hoy día sería imposible. Pero eso te habla un poco de esta lógica del señor de la querencia, ¿no es cierto? Con la plata baila el monito. Y si quieren tener campañas pagadas, bueno, hagan lo que nosotros decimos. Esa cuestión, yo te digo, es súper anómala. El problema, Alejandra, que nos acostumbramos a que eso sea normal. Sí. Oye, pero hablemos de otros personajes. Pero tenemos que pasar a la campaña de centroizquierda. Sí, pues. Oiga, y nos queda Parisi. Nos queda. Pero nos queda tanto pelambre. Pero yo creo que uno que vale la pena sacar el palillo es el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Que Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando presidía, vamos a velar, ¿no? Aprovechemos. Los periodistas le decían el mudo. De hecho, ¿Cómo? Sí, pues se hizo un reportaje que causó un gran escándalo porque se publicó en el Mercurio. Pero espérate, ¿qué presidía? Cuando presidía el país. Cuando era presidente. Le decían el mudo porque no le gustaba hablar de política. Era un presidente que no hablaba de política. Bueno, en fin. El mudo. Ahora está más acostumbrado a hablar y ayer hizo unas declaraciones diciendo que a él le parecía que el Partido Demócrata Cristiano, en el cual milita, ha perdido el rumbo al apoyar la candidatura. Traicionó sus principios. Que traicionó sus principios al apoyar a Janet Jara y que, si bien él no va a renunciar a la democracia cristiana, no va a seguir este rumbo. Correcto. Y entonces, para que vean ustedes los matices de la política, me fui ahí a buscar San Google, ¿qué pasó en la elección presidencial del 2009? Cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle iba como candidato contra Sebastián Piñera. Ya. Iba Meo, Jorge Arrate y Eduardo Frei Ruiz Tagle. No hubo primaria ahí, fueron los tres. Pasó Eduardo Frei y le tuvo que pedir el apoyo a los candidatos. Meo no le dio un apoyo tibio, recordemos que fue muy sonado eso, pero el Partido Comunista sí le dio el apoyo a Eduardo Frei Ruiz Tagle. De hecho, se reunió con el candidato y se acordó incluir en el programa de Eduardo Frei Ruiz Tagle
un cambio a la Constitución, ya 2009, cómo ha pasado el tiempo. Y otros temas para que Jorge Arrate y el Partido Comunista no solamente lo apoyaran, sino que trabajaron por Eduardo Frei, y se dejó explícito que el PC ni siquiera le pedía cargos. Lo que quería el PC era que no ganara Sebastián Piñera. Bueno, le fue mal, igual ganó Sebastián Piñera, pero me sorprende, lo hemos conversado antes, que en ese momento, en esa circunstancia, el mismo Eduardo Frei Ruiz-Tagle no tuvo los remilgos que tiene ahora, no tuvo esa manifestación de anticomunismo que se ha puesto tan de moda. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me sorprende de Eduardo Frei Ruiz-Tagle porque él ha tenido una, no sé si decir mutación, pero él ha ido acercándose cada vez más hacia posiciones más lejanas a la centroizquierda tradicional, por no decir a la centroderecha. No se ha ido del partido, es verdad, pero recordemos que junto con su hermana Carmen Frei y otros militantes llamó a libertad de acción y, en definitiva, no hacer esta declaración de apoyo a la candidata Jara. Pero le fue mal en la Junta Nacional, porque más del 60%, si no me equivoco, votó para apoyar a Janet Jara, porque lo que se ha dicho es, ¿dónde está el? Él dice el humanismo cristiano, pero ¿desde cuándo que el humanismo cristiano no conversa con ideas incluso marxistas desde el punto de vista de alcanzar una sociedad más igualitaria? Lo que pasa es que hoy día está todo tan endemonizado. Bueno, que ya tiene el ejemplo, el 2009, el mismo Eduardo Frei, no tuvo problema de ir a pedirle a los marxistas-leninistas su apoyo para... Claro, pero una cosa, apóyenme ustedes a mí, pero yo a ustedes no los voy a apoyar. Mira, volvamos a la candidata Jara súper cortito, porque hoy día ya la candidata no le ha quitado, ¿cómo se dice? La jeringa, no. El de Rier. Ya, bueno. El de Rier a la jeringa. Exacto. No te pongáis cochina, ¿sí? Cuando no está la llana te vaya el chancho. Oye, aquí nos ponemos, aquí estamos relajados con la ya, que no se enoje nuestra querida amiga. Oye, no, pero espérame, ella no ha dejado de ir a cualquiera. No ha esquivado el bulto. No ha esquivado el bulto, eso quería decir. Ella ha ido a todas y cada una de los foros donde efectivamente está en total y absoluta minoría, ha sido denostada. Por ahí una columna en el Mercurio de Gerardo Varela diciendo, pero si no entiende nada, o sea, ella es tontita, si le faltó decir. Sí. Una mujer que por supuesto tiene una experiencia de gestión, pero no solo eso, qué interesante este punto. Tiene todo lo que no tiene Evelyn Matei. Tiene el carisma. Evelyn Matei tiene los equipos, tiene la expertise, sin duda, pero no tiene el carisma. No lo tiene. Ese carisma, ojo, no ese carisma del líder que está por sobre todo, sino ese carisma de aquella persona que es capaz de sintonizar con los problemas de las personas de a pie. Y eso lo tiene justamente Janet Jara. El rector Peña se ha encargado de matizar esto. Se ha encargado de matizar y de tratar de hacer una descripción de por qué está fallando, en definitiva, la estrategia y la táctica del comando de Evelyn Matei. Pero dicho eso, evidentemente que ella tiene un flanco abierto, Jara, el tema económico. ¿Por qué digo abierto? Porque todavía no se termina de cerrar este círculo de cuál va a ser la figura de peso, sin desmerecer, por supuesto, los economistas que están hoy día, como Rosales, Osvaldo Rosales y otros, Escobar. Hay una mujer que se me fue, Betancor, creo que se llama de apellido, pero evidentemente que se necesita un fichaje tipo Mario Marcel. Eso no ha pasado todavía. ¿Es tarde, dicen los que están dentro de este comando? No, bueno, faltan algunos días para que se puedan inscribir las candidaturas y faltan 4 meses, un poco menos, para las elecciones presidenciales. Evidente que ahí hay un punto, y ese punto indica, bueno, cuál va a ser la estrategia económica, porque lo que más se ha señalado desde los sectores más hacia la centroizquierda o socialdemocracia es que ya no se puede seguir impulsando políticas redistributivas sin poner como foco principal el tema del crecimiento. Y ahí el famoso sueldo vital o salario vital parece una situación que francamente es como dispararse en los pies, porque no tiene ninguna posibilidad de poder implementarse en un futuro gobierno. Yo creo que el tema es más que elegir el equipo económico, porque tú eliges 10 personas, habla una o las 9, y por supuesto que son personas cada cual con sus propias opiniones y van a dar una opinión, y entonces está hablando por Jara, no está hablando por Jara.
uno dice la candidata socialdemócrata, allá van todos a preguntarle a la candidata si es socialdemócrata o no. Yo creo que lo importante aquí es entrar a la redacción del programa, porque en el programa en el fondo es como las fuerzas que están detrás de esta candidatura van a establecer un programa de acciones, prioridades y temáticas. Y por lo tanto, cualquiera que hable va a tener que hablar en función de ese programa acordado. Como no hay un programa acordado, sino que se está elaborando ahora, entonces todos los encargados del área económica, que es por supuesto también el interés de la derecha, porque no le preguntan tanto por el área económica a José Antonio Kast, ni le preguntan tanto, que tampoco ha mostrado una gran elaboración en el tema, ni tampoco se lo preguntan a Jara por este sesgo de que claro, la comunista seguro que quiere venir a estatizar todo. Y yo creo que ese es el flanco, es establecer lo antes posible un programa que sea la guía, que en el fondo ella representa como candidata, pero es el programa de todas las fuerzas que están detrás de su candidatura. Y también, claro, más allá del fichaje, es esta cosa que pasa con las mujeres, le pasa también a Evelyn Matei. También le pasa. También le pasa, que se incorpora una persona, entonces vamos, esa persona, esa es la que maneja, como que las candidatas no contaran, como que no tuvieran capacidad de reflexionar o de tener puntos de vista, sino que vamos detrás del hombre o la persona con máxima expertise. En este caso, siempre en economía están esperando un hombre. No están esperando eso es verdad, una mujer. está Sí, toda la razón. se está esperando un hombre. De hecho, un diario Sí. de circulación, La Segunda, ponía, me acuerdo perfecto, ponía un nombre, pero... Una silueta. Una silueta de hombre. Claro. Oye, te pasaste. Sí, Pero sí, mira como que a las mujeres no se les reconoce Y puede capacidad, ser y puede ser la más mejor, seca. o sea, podía ser una Rosana Costa para la centroizquierda, pero no existe. No existe. No existe. Sí. Tenemos que hablar de Parisi. Tenemos que hablar de París, pero nos queda un minuto. Chuta, entonces Eso seguimos sí. en el siguiente Seguimos en bloque, el ¿o no? Sí, unos Pero minutitos, sí. Tirémonos Que- un titular, como decimos los periodistas. Bueno, Parisi... Parisi por los palos. Por los palos. En la última encuesta CADEM supera a la candidata Matei, vamos a ver si esto es así o no. Ficha a la abuela, como le dicen, ¿no? Me carga decir la abuela. Sí. Ella se autodenomina abuela, pero... Sí, Pamela Giles. Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, y a su pareja, Maltés, que él lo define como no solo su vocero, sino además el probable secretario de la presidencia. El vínculo, yo no sé si están, es una broma, te lo perdona, con todo respeto. Lo ¿Broma? vamos a analizar Ya, en el segundo bloque. ok. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito. El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas. Soy chilena, pero quiero buscar mis orígenes en Armenia. Milas, Conilla, Milas. Soy chilena y tengo un nombre que suena extranjero, Danisa. Soy chilena, pero siempre quise saber quiénes eran mis ancestros croatas. Je n'oublie jamais que tu es un Camerounais, tu es un Africain, tu es un voilà. Bari se kemernin kezi. Ksantarya çese kemertin. There's happening so many magic moments in this street. Oh, another one, another more. Well, then this
my grandfather Norman, who came here, 20 years ago. Al escuchar el acento de mi voz, muchos dirán que no es muy chileno, pero soy chileno. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la colonia Dignidad. Voy a comprar toda la tienda. ¿Toda la tienda? Esas son palmeras, ¿cierto? Sí, son ricas, son ricas, son ricas. Chile es mi país, pero en Alemania están las raíces de mi familia. Raíces que fueron cortadas por el fanatismo, la religión y el crimen. Me llamo Kaori Parra Tsunekawa. Me veo caminando por Tokio como un sueño hecho realidad. Soy chilena, pero tengo sangre palestina. Me habría encantado haber tenido un nombre árabe y haber hablado árabe desde pequeña. Me habría encantado. Operation, I take this. For one operation, she takes money, I take this. Mis antepasados, como muchos en Chile, provienen del Valle de Aztán, tierra de vascos y navarros. En 1733 llegó a Chile mi 6 veces tatarabuelo. Son 10 generaciones. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué se vino a Chile a los 22 años? Me sentiré panameño. Podré comprender más de la historia de mi papá. Conoceré más de mi propia historia. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chilena. Tu abuelo. Abuelo. Mario. I wanna open my mind. ¡Viva Chile! Bueno, y aquí estamos de vuelta, se nos quedó una cosita en el tintero, 2 cositas. Así que vamos a hablar primero de la irrupción o del alza en las preferencias según las encuestas de Parisi. Mira, sigue rellenando porque voy a revisar la última encuesta. Va a revisar la encuesta, mientras tanto les podemos decir que está haciendo campaña en Chile, que la diputada Pamela Giles se sumó a su campaña como postulante al Congreso en el partido de Parisi, que sigue siendo el partido de la gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que no le queda ningún diputado. Mira, oye, yo dije el otro día una cuestión nada que ver, que dije que había tenido más diputados de los que había tenido, pero son los gajes del oficio, tú sabes, cuando estamos en vivo. Tuvo 6 diputados de Parisi. A ver, Parisi es un candidato, ya lo sabemos, que en la última elección ni pisó el país y que creo que tuvo 10 puntos, 10%. A ver, según la encuesta CADEM, lo siguiente, acá está. Matei cae al 4º lugar en escenario de primera vuelta y es superada por Jara con 31 puntos, Kast con 29 y Parisi con 12. Parisi, esta medición, creo que hay otra más donde también aparece por sobre Matei, otras no. Bueno, Parisi es el candidato, uno podría decir, es el clásico candidato populista anticasta, así como, no sé si llamarlo como Milei, pero en el fondo estos candidatos que apelan a ese segmento de la población que no tiene posición política. No voy a decir no politizado ni menos apolítico porque nadie nunca es tan apolítico, eso no existe. Siempre al final del día tú, por algún lado... Bueno, el hecho de postular a un cargo de magistratura como presidente no hay nada más político que eso. Claro, pero es que él ha tratado de instalar un discurso que apelaría al centro, pero la verdad es que es mucho más hacia la derecha, si se quiere. Una derecha, como le llaman ahora los académicos, que podría incluso, en el caso de él, llevarse a una derecha más bien iliberal, o lo que se ha llamado estas democracias protegidas, pero sobre todo con tintes populistas del tipo los retiros. O sea, ya dijo que no descartaba que pudiera avanzar en nuevos retiros,
Un tipo que es economista, que fue vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que sabe perfectamente el efecto que tendría un nuevos retiros en la economía. Los pagamos cuando, recordemos, el IPC llegó hasta más del 14%, producto, entre otras cosas, de esos retiros. Pero yo diría que acá operan varios temas. Uno, ¿a quién apela Franco Parisi? Principalmente a los grupos D y E, te decía, los grupos no tan politizados, entre 31 y 40 años, y sobre todo en la zona norte, creciendo, dicen, en el sur y en regiones, pero no en la región metropolitana. Él, Parisi, yo creo que se alimenta... Y muy anticomunista. Sí. Parisi se alimenta yo creo que de cambios sociales que ha vivido Chile y que no han incorporado suficientemente o de una manera procesada a los hombres. Es fundamentalmente un candidato que les gusta a los hombres jóvenes que sienten, por ejemplo, que las leyes en favor de que paguen las pensiones los papás ausentes es una mala ley. Ellos se sienten identificados por este hombre que a su vez no paga sus propias pensiones o tiene dificultades. O sea, dijo que se estaba poniendo al día. Que se estaba poniendo al día, pero ha tenido que recurrir. La justicia no ha sido voluntad de él, digamos. No ha ido él en auxilio de sus hijos en primer lugar. Entonces hay una cierta, yo creo que políticamente es lo que llamamos gente reaccionaria, que reacciona frente a estas políticas públicas de avance de los derechos de las mujeres y sienten, erróneamente, pero así lo sienten ellos, que es atentatorio contra sus propios derechos, que además es una población también muy dolida por las políticas promigración, que hayan sido así o no, no importa. Ellos creen que ha habido políticas tanto de la concertación como del gobierno de Sebastián Piñera que han abierto la frontera, y por lo tanto es como una mezcolanza de gente que está muy enojada por distintas razones y que siente que el Estado ni los escucha ni los atiende y que con los cuales es difícil también dialogar políticamente. Yo teníamos esta conversación con una analista también esta semana y yo le decía, bueno, ¿cómo tú atiendes su demanda? No puedes decir, bueno, ya, chiquillos, voten por nosotros y cambiamos la ley y no puedes retroceder en los avances de los derechos de la mujer. Pero sí, probablemente, y esta es tarea para todos los sectores políticos, hay ahí una población que no ha sido interpretada adecuadamente por los políticos, entre comillas, responsables. Y por lo tanto, viene una persona populista, les dice un par de cosas y los tiene en su bolsillo electoral. Absolutamente. Sí, para cerrar el punto nomás, decirte que él ha logrado mantenerse en la retina de ese segmento de la población durante ya un buen tiempo, viviendo afuera con toda esta carga de haber sido un papito corazón. Y eso habla también de lo que siente un determinado sector del país, ¿no? Llama la atención que la diputada Pamela Giles se haya decidido, ¿cómo decirte?, digamos, adherir a su causa. A mí no me llama la atención en el sentido de que la diputada estaba en un limbo, ya en su domicilio político bastante difuminado, de izquierda le queda harto poco, entonces, ¿dónde? Bueno, ya, aquí tengo un lugar y en ese lugar, bueno, vamos a ver si efectivamente resulta y le resulta a un candidato que por lo demás no tiene, en este momento no tiene parlamentarios. Decíamos que había llegado con 6 parlamentarios, no le queda ninguno, y cuando tú gobiernas uno dice tú y cuántos más. No hay más, por el momento. Pero independientemente de eso, a lo mejor no tiene fuerza para hacerse elegir, ni para elegir Congreso, ni nada, pero sí tiene fuerza para hacerle daño, yo creo que de manera equidistante a las dos candidaturas. Yo creo que se va a nutrir de gente de sectores que estaban a la izquierda y también, pero fundamentalmente sectores que están en la derecha. ¿Y Meo, qué te parece a ti la entrada de Meo? Y Meo, que también apela al mismo electorado, tal vez un poco más amplio, tiene un ancho de banda mayor, pero también es el candidato solitario, sin un
equipo político, sin un partido político detrás, más que el partido que él mismo creó y que por lo tanto es una aventura en solitario. Pero Meo, yo creo que Meo se nutre también de golpear a la izquierda, sobre todo donde duele. Meo es un hombre muy preparado, eso no se le puede desconocer, muy inteligente, que sabe golpear en las inconsistencias o en las renuncias o en las faltas de coherencia de los partidos de centro-izquierda y apunta a ese electorado también. De nuevo, no creo que le alcance para elegir, pero son candidatos que Meo ya juntó sus firmas, que pueden hacerle daño a este esquema binominal donde estamos, o sea, hasta las mismas personas que organizan los debates invitan a 3. Ahora nos apareció una noticia, van a invitar a 5, incluyen a Franco Parisi. Incluyen a Franco Parisi y a Kaiser, pero tienen menos chances los candidatos como con domicilio más en la izquierda, que son Meo y Artés. También, recordemos que Artés también... Y Maine Nichols, que no sé si va y Maine Nichols, claro. Ya, bueno. Sigamos. Bukele. Tenemos que hablar de... Bueno, Bukele. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un ejemplo real, en tiempo real, de una persona que llegó en un momento de mucha desesperación de su pueblo, donde las personas perdieron la paciencia para escuchar programas políticos con diversas temáticas. La única temática era la seguridad que tenía acosada a El Salvador, y con unas políticas absolutamente aberrantes, sin respeto a los derechos humanos, pero muy efectivas en encarcelar a muchísima gente, al punto que incluso es el subcontratado de Donald Trump, que está recibiendo inmigrantes en sus cárceles mediante pago de Estados Unidos. Logra mantener su popularidad y por lo tanto hace lo que hacen los populistas, que es decir, bueno, esta constitución no sirve, cambiémosla porque yo me tengo que reelegir, y lo más probable es que va a tener apoyo para esa empresa. Mira, ya tiene, mantiene popularidades o adhesiones del orden del 80-85%, llega al poder en 2019, y como todos estos liderazgos autoritarios, lo primero que hacen, lo hizo Venezuela con Maduro, es hacerse del Parlamento. Hay que dominar la institucionalidad, coparla. Y a mí lo que me llama la atención solamente es cuando uno critica los autoritarismos, no puede haber un doble estándar. Lo hemos discutido acá. Ni para la izquierda ni para la derecha. Pero me llama la atención que candidatos como José Antonio Kast se declaren admiradores de un liderazgo que, es cierto, hasta ahora ha llegado al poder vía democrática. Pero esta arremetida de cambiar la Constitución... Lo mismo se puede decir de Chávez originalmente. Originalmente Chávez también, lo mismo. ¿Cómo mueren las democracias? No nos olvidemos, el libro famoso. El tema es que el manual es el clásico, ¿no es cierto? Copas el Congreso, haces las reformas respectivas para... Nombras ministros de Corte Suprema. Totalmente, tienes que cooptar el Poder Judicial y finalmente, ¿no es cierto?, tienes una reelección permanente a lo Putin, donde tú te vas perpetuando y perpetuando en el poder sobre textos de que tú eres la única persona capaz de solucionar un problema tan grave como efectivamente lo es la seguridad. Mira, yo solo me lo explico, Ale, por lo siguiente. Yo este tema lo he reporteado en países como Guatemala, donde la presencia de estas pandillas, que son las maras, es una cuestión, pero mira, es que nosotros ni siquiera lo podemos sospechar. O sea, lo que tenemos acá, aunque ustedes no lo crean, son guaguas de pecho. Es de un nivel de perversión y de maldad, de violencia, de todo tipo, en ritos de iniciación, entre ellos, en lo que le hacen a sus adversarios y enemigos, en el trato a las mujeres, etcétera, que cuando uno ve que un hombre como Bukele, que se pasa por encima de todo del Estado de Derecho y del debido proceso, uno entiende por qué lamentablemente la gente ha querido y ha preferido seguridad por respetos
a los derechos cívicos fundamentales y por la libertad. Es terrible, porque efectivamente es verdad que sin seguridad no hay libertad, pero el problema es cuando estos tipos de liderazgos, ¿no es cierto?, se instalan eternamente, porque tal como me decía un entrevistado hoy día, no hay nada más corruptor que el poder eternalizar. Total. El poder total. Sí. Exactamente. El poder, bueno, la frase es el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente, digamos. Así es, tal así cual. Es. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, pero nos queda último. No podemos dejar de hablar porque también son desafían la existencia de la noción de estados democráticos, porque teníamos la noción del siglo XX de que las violaciones a los derechos humanos solo las cometen preferentemente estados autoritarios, dictadura, etcétera. Pero tenemos el caso de Bukele aquí en El Salvador, con credenciales todavía democráticas, y tenemos a Benjamin Netanyahu, que también exhibe sus credenciales democráticas para cometer toda suerte de atrocidades con la Franja de Gaza. Es cierto que el grupo Hamas tiene todavía en su poder un grupo de rehenes. Mostró esta semana unas imágenes horrendas también de un rehén cavando su propia tumba, tan famélico como todas las personas que están en Gaza, que por supuesto alimentan la furia de Netanyahu. Y esta idea, que es parecida a la de Bukele, todos son culpables. Todos los palestinos son culpables, y uno puede escuchar a distintos voceros de ese gobierno decir: los bebés son nuestros enemigos porque potencialmente van a estar en contra nuestra, y ha decidido emprender una ofensiva total y definitiva para el control de Gaza, dejando abierta la pregunta de qué es lo que va a pasar con los 2 millones de personas que todavía subsisten ahí. Subsisten es una manera débil de decirlo, porque hay una hambruna desatada. Hemos visto las imágenes, los reportes independientes, los reportes de los médicos, el reporte de la encargada relatora especial de Naciones Unidas. Digamos, no hay dos voces en esto, y sin embargo, como si lloviera, Netanyahu amenaza con hacer la ofensiva total para el control de Gaza. Sí, pues y ahí él ha dicho que hay que asegurarse que Gaza no constituya una amenaza, y uno se pregunta si a estas alturas puede serlo, ¿no? Porque independientemente que Hamas es un grupo terrorista que cometió un acto brutal, como fue el ingreso y además la masacre de 1.200 israelíes, lo que vino después ha sido lo más horrendo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta masacre que ya no pocas organizaciones internacionales definen como un genocidio. Las tropas están agotadas, el ejército está dividido. Son muchos los que dicen que una guerra eternizada en el tiempo ya no cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de seguir adelante? ¿Cuál va a ser, además, que tú lo planteaste muy bien? Porque la idea es disminuir y terminar con esta suerte de enemigo, que evidentemente jamás está completamente desarticulado o al menos totalmente debilitado, sino totalmente desarticulado. El problema, y lo hemos dicho en este programa, Ale, ¿qué va a pasar con las generaciones que sobrevivan? ¿Cómo sobrevives tú a una historia desgarradora donde te mataron a la mamá, al papá, donde cada integrante de esos 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza tiene al menos a alguien cercano, muy cercano o relativamente cercano, que fue muerto en esta guerra? Entonces, lamentablemente, para los intereses de Netanyahu, hay que decirle: señor Netanyahu, usted lo que está haciendo es crear una bomba de tiempo. Y por supuesto, como lo sabe, como suele suceder, el argumento de la limpieza étnica es que no van a estar seguros hasta matar a la última persona palestina, de origen palestino, que exista sobre la tierra, que de partida es la definición del holocausto. No se puede
no puede ser una pretensión razonable de existencia de que un Estado para existir tiene que aniquilar al otro. Hasta las guerras hay pactos de leyes que supuestamente gobiernan a las guerras y por lo tanto ciertas acciones se consideran crímenes de guerra y pueden ser llevadas a los tribunales internacionales porque no está permitido la aniquilación completa de un pueblo para sentirte seguro. Esa idea que puede nacer en la cabeza de cualquier persona, puede hoy día es Israel, pero puede aparecer en la mente de los estadounidenses respecto de México, porque los Méxicos mandan inmigrantes, entonces el día de mañana no sería extraño que bajo esta misma lógica digo, bueno, tienen que desaparecer todos los mexicanos para que nuestras fronteras estén seguras. Así de loco y absurdo es el argumento, pero es el argumento que uno escucha y que ha sido suficientemente documentado respecto. En esa locura está el gobierno de Israel y lo peor es que la comunidad internacional no ha tenido la capacidad de detenerlo. Si Israel, todos saben que Israel le vende tecnología militar a todo el mundo, incluido Chile. Los mejores, más sofisticados sistemas de escucha, de infiltración, de identificación. Si Israel usara esa tecnología para identificar, y lo podría hacer quirúrgicamente, dónde están los rehenes y quiénes son los responsables, podría tomarlos y llevarlos a juicio, a los responsables de la masacre del 7 de octubre. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque lo que les sirve es decir que todo esto se hace en nombre de esos rehenes o en nombre de este enemigo que no se puede identificar y que no se puede encontrar y que está en todos. Está en los niños, está en los hospitales, está en las mujeres, está en toda persona que habite la Franja de Gaza. Sí, pues eso es. Y además, mira, ya tiene Netanyahu el control del 75% de la franja. Por lo tanto, la pregunta es, ¿va a invadir ese último 25% donde además están los rehenes? ¿Le importan realmente los rehenes? Una pregunta que yo no tengo respuesta en este minuto, porque no me atrevo a decir si no le importan definitivamente o si efectivamente está usando la guerra para perpetuarse en el poder. Bueno, no son pocos los familiares de esos rehenes que le han pedido detenerse, porque si realmente le importaran los rehenes, o sea, hemos visto también muchas situaciones donde hay rehenes, las fuerzas militares no llegan y matan a todo el mundo porque obviamente que entre que los que van a morir están los propios rehenes. Hay maneras de estrategias de inteligencia para desarticular la toma de los rehenes, tratar de atrapar a las personas que tenían a los rehenes para liberar el máximo de rehenes vivos. Se supone que esa es una lógica, es la lógica no solo democrática, sino que la lógica a favor de que los rehenes vivan. Si tú atacas a mansalva a todos, lo más probable es que los rehenes mueran. Bueno, estamos llegando al final de nuestro segundo episodio. Miche. Pero tengo que contarles algo. Ya. El estreno de Yo quiero ser presidente, una miniserie que invita a conocer, aparte de los candidatos presidenciales independientes que sueñan con llegar a la moneda, mañana a las 23 horas después de Revelados. O sea, aquí sí que traigan los palillos porque este es el único momento en que los candidatos te abren la puerta en la casa y todo, porque sí, porque bueno, el resto del tiempo no, pero ya nomás. Cuando quieren ser electos te muestran todo. Ah, estos son NNs, son no son los candidatos. Son candidatos. ¿Estarán algunos de esos 200? ¿Cuántos se inscribieron al final para ser candidatos? Para conseguir las 650 personas se inscribieron. Pero que no sean patúos, si tienen que tener 35.000 firmas, pues. ¿Tú crees que las conseguiríamos, Ale, si nos postuláramos? Ay, pero ¿por qué vas a hacer eso, niña? Jamás lo haría. Dios. En esta vida. ¿A son de nunca. Qué? ¿A son de qué? Qué buena esa frase. Mujeres, puros hombres me están soplando. Sí, puros hombres, puros 650. No te puede, oye, necesidad, lo que hace la testosterona. Menos de 10 las mujeres, la necesidad. La testosterona. Sí, yo creo que hay que bajarle el momento político da para análisis psicológicos y sociológicos profundos de esta sociedad. No deja. Las mujeres estamos muy ocupadas para andar tonteando. Claro. Ya.
También, ¿qué les tenemos que decir también? Que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí, perdónenme que siga el punteo porque se me olvida. Dale. Ya. No me soplen porque no puedo leer y hablar. Síganos en nuestras redes sociales, en ex Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si nos está viendo ahora, en este minuto, nos está viendo en la señal 11.2, no 5 como yo dije el otro día, de la televisión abierta o nos está escuchando en la 100.2 de la radio FM Universidad de Chile. ¿Y qué vamos a tener en el siguiente 102.5, ahí estaba el 5. ¿Y en el siguiente bloque qué vamos a tener? Gracias, así como la mamá. Sí, pues. ¿Y qué vamos a comer hoy día? ¿Y a qué hora nos vamos a dormir? Vamos a entrevistar, después de esta pausa, por supuesto no nos vamos, solamente se acaban estos bloques de conversación, vamos a entrevistar a Rosana Castiglioni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, donde todavía soy académica, así que muy bien, sepan perdonar. Exacto, total. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados, solo por las pantallas de UChile TV. Estamos de regreso con lo prometido. Nuestra invitada especial, Rosana Castiglioni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, doctora en Ciencia Política, socióloga y editora de la revista Journal of Politics in Latin America, con quien vamos a hablar de numerosos temas. Ella, como buena académica, nos ha advertido que no toca temas de contingencia, pero su materia de estudio es muy pertinente a la realidad que estamos viviendo, así que vamos a desarrollar un diálogo para ver cómo nos puede ilustrar desde lo académico hacia lo que está ocurriendo en el continente y también en Chile. ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Rosana está estudiando las políticas sociales de la derecha en Latinoamérica, perdón, en América Latina. Oh, sorry. Perdón, oh, yeah. I'm sorry. me le cayó. Bueno. Y representación política. Y representación política. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué podríamos esperar en términos de políticas sociales de un gobierno como el que podría encabezar José Antonio Kast, si hacemos esta comparación? Sí, es una... Aceptamos. Mira, es una pregunta interesante pero difícil, porque esta es una nueva derecha, ¿no? Yo estudié mucho el periodo del 2000 al 2013, que fue una era de expansión de la política social muy marcada, donde los gobiernos de derecha tradicional también se subieron a ese buque, ¿no? Pese a lo que buena parte de la literatura dice, la evidencia muestra otra cosa. Pero estamos frente a un nuevo tipo de derecha, que tiene muchos paralelos con la derecha europea, pero tiene también sus vicisitudes, ¿no? Uh-huh. Si vemos los paralelos con la derecha europea no, la derecha radical más populista europea no es una derecha antipolítica social, no es una derecha anti-welfare, ¿no? Anti-estado de bienestar. Son los nietos de los socialdemócratas, y digo nietos porque son fundamentalmente hombres, jóvenes, que tienen empleos de baja calidad, más bien son poco educados, que están muy frustrados y que no están en contra del bienestar, por el contrario, pero están en contra del bienestar para todos. Y esa distinción es importante porque ahí hay un clivaje claro, que son los inmigrantes. Le llaman el chauvinismo del bienestar a eso, ¿no? Y es precisamente algo interesante. Esto no estuvo
tan presente en América Latina, pero si uno empieza a ver las encuestas O sea, uno ve la temática en Chile... Está apareciendo cada vez más, claro. apareciendo cada vez más no solamente la preocupación por la migración, sino la criminalización de la migración. Y si hace esta idea años, real o no de que los inmigrantes le quitan los cupos a las personas en esa era el la idea consultorio. Exacto, y esa era la idea como tradicional, ¿no? Ahora, también hay que tener claridad, esto no es Colombia, ¿no? Colombia recibe migración sanitaria, o sea, gente que pasa a pie desde Venezuela, por ejemplo, a Colombia y para atenderse. Tiene un desafío enorme porque estamos hablando de más de 2 millones de personas, ¿no? En el caso de Chile, siempre estuvo la preocupación de que nos quitan el trabajo, eso está ahí, pero ahora está este nuevo proceso como de criminalización de la migración, y este es un fenómeno más o menos nuevo, no punteaba tanto en las encuestas, y la gran pregunta es cómo va y por eso no me gusta hablar de coyuntura, porque cómo va a responder Kast. ¿Se va a mover en el mismo sentido que se mueve la derecha europea, tratando de apelar al chauvinismo del bienestar, diciendo bienestar pero para nosotros? ¿O en realidad va a estar en un punto intermedio entre el mercado Estado-familia, vamos con la familia y vamos con el mercado, y donde no sea posible se meterá el Estado? Y esa es una pregunta que no sé si estoy en condiciones de responder ahora, porque yo creo que eso lo vamos a ver. Él no lo ha aclarado tampoco. No lo ha aclarado tampoco, claro. Y lo vamos a ver, yo creo que más en la segunda parte de esta historia, ¿no? Sí, quizás yo te podría solamente complementar lo que tú señalas, Rosana, cuando uno escucha a Kast. Kast se mueve en 3 líneas, aparte de, por supuesto, seguridad y economía, pero se mueve básicamente desregular, tener que bajar al mínimo, digamos, por supuesto, el déficit fiscal y el tema de ciertos recortes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones de un Estado que está excesivamente abultado, ¿no es cierto? Por ahí va. Pero claro, otra cosa es que él dijera, bueno, vamos a bajarle a usted la PGU. No lo va a hacer, no lo puede hacer. O sea, no, hasta el día siguiente se le arma la tole-tole. Claro, pero sí podría decir PGU solo para los chilenos o claro, levantar ese tema. Claro, pero yo te quiero preguntar, porque se trata también de un candidato que hoy día, si la foto de hoy, la típica foto de hoy, es el que tendría probablemente la posibilidad de ganar la segunda vuelta. Y es pinochetista, fíjate. Entonces, hasta ahora nunca ha ganado un candidato en Chile que haya votado por el sí, como primer punto, en el plebiscito del 88, y que haya sido pinochetista, pues si la gracia que tenía Sebastián Piñera era precisamente lo contrario. ¿Estamos entrando en una nueva era, dirías tú? Yo creo que estamos entrando en una nueva era, y no estoy tan segura que sea una era pinochetista. Yo creo que el votante, cada vez menos el clivaje dictadura, sí, no dictadura, claro, está pesando menos. O sea, en la generación de las primeras oleadas de votación después de la transición democrática era un tema que dividía profundamente. Yo creo que ahora, es que son varias las cosas, es muy raro este minuto, porque primero vamos a tener voto obligatorio. Exacto. No conocemos tanto, o sea, algo sabemos, pero digamos, uno podrá opinar, qué sé yo, pero no tenemos tanto dato como teníamos del votante del voluntario, 95, claro, no sé. Tenemos mucha menos información respecto de eso. Y también yo creo que estamos ante un escenario que hay una especie de adaptación. Eso es lo que pasó por lo menos en Europa, que ha habido una adaptación estratégica de la oferta de políticas. Entonces, a mí me parece que en este minuto es el minuto de la seguridad, el minuto del narco, digamos, dentro de las preocupaciones de chilenos y chilenas, ¿no? Y caen temas que eran súper importantes hasta hace muy poquito, la educación, la salud, ¿verdad? Entonces, a mí no me queda tan claro, o sea, de regulación probablemente sí. Bajar impuestos también se me olvidaba. Bajar impuestos, tal vez sí. Pero yo no sé en qué medida. Primero, no creo que toque derechos adquiridos, porque eso es la receta perfecta para el desastre. Y segundo, yo creo que
si se adapta, digamos, en la segunda vuelta, puede que cambie su discurso. Y esto lo hemos visto en otras elecciones, en Chile y en otros lugares, ¿no? Que después de pasar la primera vuelta nos acomodamos a otro escenario. Claro. Y él necesita al votante más de centro, necesita el voto de la clase media-baja. Y yo creo que ahí, en las personas de ingresos medios bajos, es donde yace el descontento. Es una visión un poco distinta, digamos, a la de algunos colegas, ¿no? Creo que no le estamos prestando suficiente atención a ese segmento de la población. Te quería preguntar por el paralelo con Argentina, donde vemos que Milei, digamos, con frase incluso bastante desenfadada, dice, bueno, si tuvieran problemas estarían los cadáveres en la calle, y tiene una política muy directamente antipolíticas sociales, y sin embargo no se remece su popularidad, por lo menos hasta este momento. No parece estar en riesgo su gobierno. ¿Cómo te explicas eso, y si ese fenómeno es solo argentino o es replicable? Yo creo, bueno, Argentina es un país bien distinto porque el justicialismo, el partido peronista, tiene características que no son comparables a las de los partidos políticos chilenos, ¿no? Y posiblemente son muy poco comparables a otros partidos políticos de América Latina. Pero independientemente de eso, yo creo que él llegó y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, yo no veo tan claro en Kast cuál es su posición, por ejemplo, respecto de políticas sociales propiamente tales. No. ¿Verdad? Claro. O sea, si nos apegamos a lo que tú dijiste, lo más probable es que veamos inversión para reducción de pobreza, para los sectores más vulnerables, indigencia y estos otros sectores. No muy distinto de Sebastián Piñera en esa materia. No, pero Sebastián Piñera creo que supo leer a estos sectores de ingresos medios bajos, supo leer la necesidad de capturar, por ejemplo, el voto femenino que habían perdido Bachelet. Entonces yo creo que fue justamente un político que se adaptó a un nuevo contexto. O sea, de hecho, una de mis preguntas de investigación es por qué el postnatal de 6 meses. O sea, Chile pasó a tener la política social más generosa en materia de trabajo-familia de América Latina de manos de un presidente de derecha. No, es un poco paradójico, ¿verdad? Y si vos mirás los datos en esa elección, era una elección altamente competitiva. Los políticos son animales que tienen un gran instinto de autopreservación. Y si perdés la elección por ofrecer políticas que no son convencionalmente las que vos ofrecerías, te tenés que adaptar o morir por tus valores, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le pasó a Kast en la primera vez. Perdió por sus valores. Ahora es un nuevo Kast, ¿crees tú? Esto es lo que vamos a ver después de la segunda. Por eso Pues te digo, no pondría, no ofrecería a mis hijos como... como prueba. Como prueba. Pero a propósito de Argentina, ¿no? Y el fenómeno Milei, se habla mucho que la aparición de nuevamente la aparición de Parisi, la incorporación de de una diputada como Pamela Giles, ¿no es cierto?, apela a este discurso anticasta, ¿o no? Un poco. Yo creo, hay una distinción sí que hay que hacer que, claro, sí, estaba la motosierra, la casta, etcétera, pero Milei no hizo cosas tan distintas a las que dijo que iba a hacer. Y yo creo que ahí había un segmento de votantes que lo que querían era, o sea, piensen ustedes, es que no se nos olvida que poco antes de asumir Milei había un 200% de inflación. La inflación es kriptonita política. Exacto. Es un escenario distinto a lo demás. Eso es kriptonita política. Exacto. O sea, la mejor forma de saber, de predecir... a mí no que un gobierno va a caer. la hiperinflación, y la inflación se come los salarios. O sea, y ahí la desesperación de la gente por un cambio aumenta, ¿no? Y eso yo creo que Milei lo supo leer bien, ¿no? Y prometió lo que está haciendo, ¿no? Y bajó la inflación. ¿Y un Parisi, cómo te lo explicas tú? Ay, Parisi es como... Yo de verdad esta pregunta, esta conversación la he tenido en innumerables ocasiones porque es un fenómeno... Mira, yo nunca hablo de las cosas que no sé, pero voy a hablar de algo que no sé. Voy a violar todos mis principios. Me parece estupendo. Pero, o sea, está esta cuestión más o menos obvia de que hay un segmento de la población... O sea, el partido político más grande es el ninguno,
la identificación partidaria es horrible. Ahora, esto era así también. A mí fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Chile, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué está esta visión de que es una democracia sólida si la confianza en las instituciones propias de la democracia es tan baja? O sea, y de verdad, genuinamente le preguntaba a mis colegas chilenos que alguien me explique, exige una explicación, ¿verdad? Y esto ha seguido cayendo. Y ahora tenemos... Bueno, solo que esa gente antes no votaba. Solo que esa gente antes no votaba. Ahora tenemos este voto obligatorio. Claro. Entonces, empezamos a ver un votante que, digamos, un segmento de la población que los políticos podían darse el lujo de ignorar. Claro. Porque según una de las teorías mejor asentadas en ciencia política, el nivel socioeconómico es el mejor predictor de participación política, ¿no? Entonces, este bicho nuevo, digamos, este escenario nuevo, no lo conocemos tanto. Y el otro tema, y por eso digo que voy a hablar de algo que no tengo idea, que es el efecto que tienen las redes sociales sobre votantes que son más desinformados, con poca experiencia en participación política, por la forma en que funcionan los algoritmos, ¿no? Que eso es algo que te alimentan de lo que quieres. No, pero te alimenta de lo que vos querés, sí, ¿verdad? Entonces, a este segmento que todos los políticos son corruptos, que no les importa a la gente como yo, a mí no me hablan de política, no me interesa. Yo creo que un tipo como Parisi le está hablando a ese segmento de la población y está usando las redes sociales, cuyos efectos ignoro, tú debes saber mejor que yo. También lo sé de pura praxis nomás, ¿no? Pero tampoco uno ve el efecto que tiene, pero no hay suficiente estudio. Si uno va a los estudios te dicen, bueno, no es la red social, sino que las creencias ya preestablecidas. Exacto. Pero es igual el huevo o la gallina. ¿En qué momento adquieres esas convicciones? No, pero el ¿Cómo algoritmo ¿Cómo llegas a esas conclusiones si previamente no habías tenido? Yo creo que falta todavía. Yo creo que deberían invitar a algún psicólogo social, alguna psicóloga social a hablar de ese tema, porque de verdad, psicólogo político más bien, o psicóloga política, porque yo creo que ahí está la clave de comprender qué es lo que está pasando, cuál es el efecto que tiene el uso de redes sociales. Es alucinante, no tiene representantes en el Congreso, no vive en Chile. O sea, es que es muy raro. No sé si es comparable a alguien más, ¿no? Bueno, ahora está en Chile, pero para efectos de convocar a este electorado, lo mismo si está o no está. Sí. Ahora, te pregunto también, si me permites, Ale, porque hablábamos del fenómeno Bukele, como una persona que ha logrado efectivamente terminar con la criminalidad más bestial representada en las maras, pero lo ha hecho pasando a llevar varios aspectos del Estado de Derecho, ¿no es cierto? En estado de excepción permanente de 2022, ahora cambiando la Constitución para reelegirse eternamente y sigue manteniendo altos niveles de popularidad. O sea, cuando la seguridad pasa a ser tan importante que tú dices, ok, no importa si pierdo libertad con tal de tener seguridad. ¿Nos puede pasar algo así acá? Yo lo veo un poco más difícil porque primero Chile tiene instituciones funcionales. Te gustarán o no te gustarán, te caerá bien o no el Congreso, el Poder Judicial. Yo creo que nos encontramos con una cara fea de corrupción que pensamos que no existía. Todo eso lo compro, digamos, pero Chile tiene instituciones funcionales. No es comparable por ningún motivo a lo que existía en El Salvador. Segundo, en El Salvador están no solo las maras, pero están los paramilitares, o sea, el nivel de conflicto no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en Chile. No tiene punto de comparación ni con Chile, ni con Argentina, ni con Uruguay. Entonces me parece que es muy difícil, pero no es imposible, es muy difícil que lleguemos a tener a un candidato de esas características. Pero va a haber que remarla. O sea, vamos a tener que tener reformas en materia de las policías, tener una mayor profesionalización a cómo trabajar con estas redes internacionales, cómo lidiar con el narco. Inteligencia. Y además saber leer, que esto es otra cosa alucinante, ¿no? Tú vas a las comunas ABC1 y escuchás a la gente y parece que viviera
Siria. Claro. Y en realidad la violencia más fuerte, la gente que convive con las balaceras, etcétera, son en zonas más periféricas, ¿no? Entonces, yo creo que creo en la capacidad de las instituciones y de lo que queda de los partidos, digamos, de poder responder de manera más efectiva de lo que lo había hecho incluso la derecha en El Salvador, ¿no? La derecha tradicional salvadoreña. En el caso de... quería volver un poquito a Kast. Como que la imagen que se pinta desde quienes se oponen a su candidatura es: ojo que aquí viene el demonio, la ultraderecha, que nos va a quitar nuestros derechos a las mujeres, sociales, etc. Si Kast sabe leer a la sociedad, ya lo hizo un poquito como la PGU dijo, I love PGU, si sabe leer, puede desbaratar ese discurso, ¿no? Sí. O sea, yo creo que si no lo desbarata no tiene ninguna posibilidad. Pero o sea, si lo puede desbarata, los asustar. otros se quedan sin argumento también. No, es cierto, pero al mismo tiempo el efecto que puede tener, primero tiene que alinear su tropa, que parece que lo está haciendo más o menos bien, pero que no se le escapen, estoy tratando de decirlo de una manera respetuosa, pero digamos, las personas que son más altisonantes y tienden a... Como que presentó un proyecto para terminar con exacto. El aborto en causas de violación. Kast nunca va a ser pro-choice, nunca va a salir a defender el aborto en todas sus causales. O sea, si están eso no va a ocurrir. Pero sí me refiero a que va a haber puede haber una adaptación estratégica si es que, por ejemplo, logra matizar su discurso, evitar los temas que son incómodos para él, que podrían retarle votos, mantenerse alejado del statu quo, digamos, de no decir voy a cambiar absolutamente todo lo que hay gente que ve como avances. Ahora, la gente va por Jara. O sea, no va a votar en ningún escenario, en ninguna circunstancia por Kast, ¿no? Pero, de nuevo, el partido más grande es el Ninguno. Entonces hay mucho espacio donde crecer. Él tiene también espacio para crecer hacia la derecha, cosa que es increíble. Es increíble, pero tiene espacio. Hay espacio hacia la para derecha. crecer hacia la derecha y también hay gente, digamos, de la derecha más tradicional, a la antigua, que con dolor de guata va a votar por él, ¿no? ¿Tú crees que Matei perdió ya su momento? Sí, no. Yo creo que la tiene muy difícil. La tiene muy difícil. No queda tanto tiempo para ella, ¿no? Pero qué sé yo, ¿viste? La política también, estas son cuestiones probabilísticas. Sí. Es como, ¿viste? La meteorología, ¿no? Te dicen, sí, tú dices, esta semana... la probabilidad es que llueve y vos saliste con un paraguas porque te dijeron, y bueno, y salió el sol, ¿no? Yo no me atrevo a ser categórica porque estas cosas cambian mucho de semana a semana. Pueden pero como dicen los sociólogos, claro. Si la elección fuera este domingo. Pero, si lo que no ha cambiado en los últimos años es que normalmente, digamos, es electo la candidata o el candidato que es de oposición, ¿no es cierto? O sea, no hay reelección, lo que ha pasado en Estados Unidos, está pasando en América Latina. En ese escenario, ¿tú ves alguna opción de que Jara pudiera efectivamente romper ese esquema o modelo o simplemente esa realidad? Sinceramente yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil porque me parece que la izquierda más dura, digamos, ha tenido un techo, ¿no? El apoyo que parece tener las encuestas no es tan distinto al apoyo que ha tenido en general la izquierda, con la salvedad de que, no sé, capaz que a Artés le puede pasar algún voto adicional, pero es difícil que los votos de Matei se muevan. Lo que sí podría, esta masa de gente que está en la mitad, o sea, me parece que las características de este nuevo votante es un votante más hacia la derecha, que tiene preocupaciones más bien materiales,
Y hay una paradoja súper interesante en el caso chileno que es que yo creo que el éxito fue parte del fracaso. Y esto fundamentalmente asociado a la reducción tan acelerada de la pobreza que tuvo Chile. O sea, la pobreza por ingreso en Chile, 68% en 1990, al momento del estallido social era 8%. ¿No? Era la típica pregunta que hacían los periodistas extranjeros, pero ¿por qué? No entiendo, ¿no? Y yo no sé si es la desigualdad, yo no estaba tan segura de que fuera la Constitución. Lo que sí me parece es que lo que se engrosó es el porcentaje de ex pobres. O sea, gente que gana muy poco por encima de la línea de pobreza, que gasta más de lo que gana, que no es elegible para beneficios sociales, que está endeudado y que si se presenta una contingencia, una enfermedad, un divorcio, la pérdida de un empleo, no tiene para dónde. Tiene por dónde. Y ahí hay un descontento brutal. ¿No? Y ese segmento, y no estoy hablando de clases medias, porque además el concepto de clase es distinto, estoy hablando del ex pobre. Estoy hablando de esa gente de ingresos medios bajos que, si uno usa la metodología que usó Piñera cuando la ajustó para medir sectores medios, el 42% de la población chilena. Y que además tiene techo por arriba porque tampoco se le permite ascender, digamos. Pueden salir de la pobreza, pero no van a llegar a gerentes. Y tienen trabajos precarios, trabajos de media jornada, están sobre representadas las mujeres y los adultos mayores, no tienen contrato indefinido, o sea, digamos, no es que no tengan, está sobre representado quienes no lo tienen, ¿no? Entonces, ese segmento de la población está muy desesperada y además está azotada ahora por problemas de seguridad por las comunas en las que reside, con esta sensación probablemente de que los inmigrantes les están sacando los trabajos, cosa que que la evidencia muestra. Vamos a tener un experto invitado en la Universidad de Evo Portales, Ernesto Castañeda, que tiene un libro muy interesante en Estados Unidos que precisamente lo que muestra es eso, los mitos sobre la migración, ¿no? Y yo creo que parte de ese segmento puede que lo capture Jara, pero me parece que hay gente que está asustada, hay gente que está enojada y siente que la promesa de este gobierno no se cumplió. Wow. Bueno, no, yo se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, qué rápido, Rosana. por Dios. Sí, qué bueno que rompiste tus convicciones académicas. No puedo creer lo que acabo de hacer. Lo logramos, pero era necesario, no importa. Serás perdonada en el cielo, en el Olimpo académico serás perdonada. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado en este miércoles especial. Esperamos la próxima semana tener full equipo y no tener que hablar tanto. Que nos cuesta tanto. Que nos cuesta tanto, nos cuesta mucho hablar. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Chao.